¿Qué tal? Buenas noches con todos. Vamos entonces a dar inicio a este tema donde vamos a ver los protocolos de administración de medicamentos, más que nada en la unidad de recuperación posanestésica. Para mencionarles que la unidad de recuperación posanestésica es el área crítica donde se brinda atención inmediata a los pacientes. Esto pues tras una intervención quirúrgica, ¿no? En este contexto, los protocolos de administración de medicamentos son esenciales para garantizar una recuperación segura, controlada y de libre complicaciones también. Vamos a ver incluso estas medidas para medidas de seguridad para la colocación de medicamentos en esta área. Estos protocolos que se va a mostrar a continuación están a base de la norma técnica que lo tenemos presente. Estos protocolos van a permitir o permiten estandarizar el uso de fármacos como analgésicos, antieméticos, sedantes y medicamentos cardiovasculares, inclusive para pacientes que tengan algún tipo de patología. También todo esto con un fin de asegurar que se aplique de manera oportuna, con las dosis adecuadas, bajo estricta vigilancia, previa prescripción del médico. Además, contribuye pues esto a la prevención de eventos adversos, a la detección temprana de complicaciones y más que nada al cumplimiento de las buenas prácticas clínicas por parte del personal de salud que labora en esta área. Veamos entonces. Cuando hablamos de la recuperación de un paciente posoperado, pues sabemos que es este proceso por el cual los pacientes deben regresar a su estado preoperatorio y lograr el nivel funcional más adecuado cual sean capaces, ¿no? Entonces, para ello, cuando hablamos de estos protocolos, pues nos referimos que estos protocolos de la administración de medicamentos va a ayudar a asegurar que la administración sea de manera segura, eficaz y oportuna de medicamentos a los pacientes de esta unidad, previniendo así errores y reacciones adversas también. Las salas destinadas a proveer cuidados postoperatorios inmediatos a pacientes que han sido sometidos a cirugías o procedimientos de diagnósticos terapéuticos, etcétera, bajo anestesia general o otro tipo de anestesia, pues se van a encontrar estos pacientes en esta área, ¿no? Que es la unidad de recuperación posanestésica. ¿Qué medicamentos comúnmente se ven a diario en esta área? Pues se pueden ver de los grupos de analgésicos, grupos antieméticos, grupos sedantes, incluso grupos broncodilatadores para aquellos pacientes que quizás en el momento de la reversión de la anestesia general tuvieron algún proceso, ¿no? O complicación en el momento de la reversión. Antihipertensivos también, vasopresores, antibióticos, profiláxicos para aquellos pacientes pues, que hayan tenido alguna complicación mayor, puede ser pues la perforación de alguna área que se encuentre infectada, etcétera, ¿no? Si hablamos de los grupos analgésicos, estamos hablando ejemplos como la morfina, tramadol, paracetamol, ¿no? Estas indicaciones van a ser más que nada para pacientes que refieren dolor posoperatorio. Si hablamos de los grupos antieméticos, pues estamos hablando como la metoclopramida, el ondansetron, ¿no? Y esto más que nada para pacientes después de haber recibido anestesia general, algún tipo de procedimiento que finalmente en el paciente le pueda causar náuseas o vómitos producto de la anestesia. Los grupos de sedantes, pues vamos a tener, por ejemplo, como el midazolam, ¿no? Y estas indicaciones pues se dan para pacientes que quizás están muy ansiosos, ¿no? Ingresaron con una ansiedad antes del procedimiento quirúrgico y ya cuando se encuentren en el posoperatorio, retoman nuevamente esta ansiedad aún más que podría agravar o podría complicar el procedimiento, lo cual ellos han sido intervenidos. Pacientes que puedan presentar agitación, posanestésica, etcétera, ¿no?
Y el grupo de los broncodilatadores, por ejemplo, como el salbutamol o nebulizaciones que se le puede dar con salbutamol al paciente. Esto más que nada va a ser cuando el paciente tenga alguna dificultad respiratoria. Producto puede ser de la aplicación de las anestesias, ¿no? De anestesias generales, normalmente. O pacientes que han sido, que tienen mucho tiempo de haber sido intervenidos, pues más de 4 o 5 horas, pacientes en posición de Trendelenburg, pacientes que hayan sido posoperados de una cirugía mínimamente invasiva utilizando neumoperitoneo en el abdomen, que esto ha ayudado a comprimir finalmente los pulmones y esto finalmente cuando el paciente llega a revertir de la anestesia puede tener algún problema al momento de poder tener la facilidad de poder respirar por sí mismo, ¿no? Entonces, se va a hacer uso exclusivo, ¿no? De estos broncodilatadores, según prescripción. Otros grupos también es los antihipertensivos, ¿no? Estos de acá, por ejemplo, la hidralazina, ¿no? Entre otros más, estas van a estar indicadas, pues, más que nada para el control de la hipertensión posoperatoria para el paciente, ¿no? Pacientes quizás poscesariadas, ¿no? Que tengan presiones altas, ¿no? Para poder ayudar, puede que el paciente esté sangrando, se encuentre sangrando también y esto pues complique aún más la recuperación del paciente. También tenemos a los vasopresores. Ejemplo de ello, pues, la epinefrina, ¿no? La noradrenalina. Estas indicaciones van a ser más que nada para hipotensión inducida por anestesia, ¿no? También tenemos a otros grupos de los antibióticos profilácticos. Esto es realmente, es como, no es tanto que se va a cumplir como un antibiótico posoperatorio, ¿no? Pero se podría dar en casos, por ejemplo, de una complicación o una conversión de una colelab a una laparotomía, ¿no? Eh, este, por varios motivos. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, podría sí el médico indicar continuación del antibiótico, ¿no? Entre otros, o pacientes que ya ingresen por emergencia con una apendicitis aguda o una apendicitis crónica. Entonces, son pacientes que sí o sí después de la intervención van a requerir continuar con los antibióticos, ¿no? Los más usados, pues, la cefazolina dentro de esta unidad. También podría ser la micacina o meropenem también. Indicaciones, la prevención de infecciones quirúrgicas más que nada, ¿no? Alguna complicación mayor que podría presentar. Estos son algunos medicamentos que lo he sacado de la norma técnica, la cual está destinada para el coche de paro en esta unidad, ¿no? Lo pueden tener igual acá, son bastantes medicamentos y entre esos medicamentos también hay materiales, ¿no? Que tienen que ir en estos coches y cuántas serían las cantidades exclusivamente para el coche de esta área. Bien, entonces si estamos hablando de protocolo de medicamentos en esta área, pues el objetivo de poder revisar un poco de estos protocolos, pues es la administración segura y oportuna, reducir riesgos de incidentes, estandarizar procedimientos, disminuir la flebitis química, identificar barreras de seguridad, aplicar incluso los 10 correctos, ¿no? Lo cual nosotros vamos a ver. El objetivo de que una enfermera conozca acerca de la farmacología en enfermería o el protocolo de estos medicamentos ayuda a proporcionar al paciente la administración de medicamentos de forma segura, oportuna e informada según las indicaciones médicas o previa indicación médica, para que así de esta manera pueda reducir el riesgo potencial de incidencias, ¿no? Y de esta manera también reducir los eventos adversos que se pueden ver relacionados a la colocación de estos medicamentos. Entonces, la farmacología en enfermería, como le decía, era muy importante, ¿no? Para la enfermera, ya que la farmacología
es una ciencia básica que el personal de enfermería debe dominar y aplicar en su rol, ¿no? En sus quehaceres cotidianos dentro del área donde se encuentra laborando. Entre sus principales responsabilidades está educar al paciente sobre el uso racional de los medicamentos, también administrarlos correctamente, observar su evolución, también reconocer las reacciones adversas y coordinar el tratamiento médico para poder favorecer finalmente la recuperación del paciente. Recuerde que cuando el paciente entra a recuperación no es una estadía tan larga como que se podría quedar el paciente 12 horas, ¿no? O 6 horas, ¿no? A lo mucho se puede quedar 6 horas y en el caso, pues, tuviese alguna complicación mayor y por ahí no existiera quizás la posibilidad de alguna cama libre dentro de la unidad de cuidados intensivos, se puede manejar ya que es un área finalmente crítica, ¿no? Entonces, esta área también se podría manejar, ¿no? Pero son raramente, pues, estos pacientes eh, ya sea anestesia general, se quedan según protocolo, según la norma técnica, pues 2 horas, ¿no? Y si son anestesias raquídeas o regionales, los pacientes pues se quedan de 1 hora a hora y media, ¿no? Y si son ambulatorios, a 1 hora de observación igual, ¿no? Pero todo es según la evaluación preanestesia, ¿no? O posanestesia, ¿no? Donde el médico finalmente va a ver si que efectivamente el paciente pues ha ido disipando lo que es el procedimiento, el medicamento de la anestesia, ¿no? Para que el paciente pueda irse de alta de este ambiente. Definiciones que se manejan acá. Vamos a ver entonces la administración de medicamentos, finalmente que es un procedimiento mediante el cual el personal de salud, en este caso la enfermera, ¿no? Suministra un fármaco en el paciente siguiendo una indicación médica estricta y este proceso debe ser informado y registrado adecuadamente. Vamos a verlo incluso acá más adelante en qué consta esto, ¿no? Las vías de administración corresponden al camino por el cual se introduce un medicamento al cuerpo, ¿no? Y esto se podría clasificar en enterales, parenterales, tópicas incluso, ¿no? Todo con el fin de brindar una seguridad al paciente, ¿no? Que finalmente la seguridad del paciente llega a ser todo el conjunto de acciones basadas en la evidencia para poder reducir y mitigar riesgos durante la atención de salud. Estabilizar, pues, de esta manera la capacidad de los medicamentos para poder conservar sus propiedades originales de estos medicamentos dentro del tiempo establecido incluso, ¿no? También vamos a encontrar y vamos a ver los efectos de los medicamentos, como los efectos adversos, colaterales o secundarios, ¿no? Los adversos son reacciones no deseadas, ¿no? Y los colaterales son básicamente los efectos que no se encuentran previstos relacionados con la acción farmacológica y los secundarios, pues, se encuentran en consecuencia a eventualidades, a acciones primarias que se realizan. Vamos a hablar también un poco de la antisepsia y la sepsia, ¿no? Que es importante, igual teniendo en cuenta que estamos hablando del protocolo de la administración de medicamentos. Definiciones que se manejan acá, ¿no? También vamos a ver interacción medicamentosa, reacciones entre medicamentos, alimentos o condiciones clínicas que pueden generar efectos no deseados. También la incompatibilidad, que podría suceder raras veces, pero sí se podría dar también. Medicación médica, ¿no? Prescrita también, ¿no? Que el médico haya indicado claramente qué tipo de medicamento se le va a colocar. Entonces también vamos a ver todo lo que es las vías de administración. Más adelante les voy a mostrar y la administración de medicamentos y la canalización venosa, ¿no? Estas actividades básicamente es la responsabilidad de la enfermera en esta área, ¿no? En sala de operaciones, quien administra medicamentos, quien realiza la colocación de la vía periférica, etcétera, es del médico anestesiólogo, en fin. Y una vez que llega el paciente ya a la unidad de recuperación posanestésica, aquí ya la responsabilidad netamente es de la enfermera, ¿no? De la colocación del medicamento previa.
prescripción del médico, ¿no? Antes a ello, una evaluación del paciente, quizás dolor, ¿no? Paciente hipertenso, etcétera, ¿no? Y se tiene que evaluar todos estos criterios. La colocación de una vía periférica también es responsabilidad de la enfermera, ¿no? Previa indicación también del médico. Entonces, vamos a conocer un poco del protocolo de seguridad en la administración de medicamentos y fármacos, que la información se pudo obtener de la norma técnica, ¿no? Y lo podemos observar acá, también lo podemos encontrar, lo encontramos gratuitamente, y lo podemos descargar también para poder recopilar alguna información adicional. Los protocolos de seguridad en la administración de medicamentos y fármacos, finalmente todos los protocolos se pueden manejar. Tenemos un solo protocolo que quizás nos brinda la norma técnica, pero nosotros podemos adaptarlo a lo que son las instituciones. Por ejemplo, si te encuentras en un hospital, si te encuentras en una clínica, pero siempre siguiendo y cumpliendo cada una de ellas, de estas normas, ¿no? Pero podrías eh, apoyarte de estos protocolos, ¿no? Para que finalmente puedas generar una guía, ¿no? Finalmente, estos protocolos es un conjunto de medidas y procedimientos que deben seguir para poder asegurar una administración correcta y segura de medicamentos. Estos protocolos se basan en mejores prácticas y recomendaciones de las agencias de salud o instituciones de salud para brindar la seguridad en el paciente. Protocolos de administración de medicamento, así como debe estar dotada en personal capacitado, que es personal de enfermería con especialidad en la unidad de recuperación posanestésica, personal médico, quien es el médico anestesiólogo, ¿no? Y muchas veces con una subespecialidad en tratamiento para el dolor, ¿no? Que se encuentran aquí, inclusive el personal técnico que labora en esta área, ¿no? Aparte de ello, también se necesita dotación de equipos biomédicos, ¿no? Entonces, en estos protocolos de administración de medicamentos vamos a ver resultados esperados, ¿no? Como la administración oportuna de los medicamentos prescritos, efectos positivos de los medicamentos en los pacientes, vamos a ver incluso de los 10 correctos, ¿no? Verificación de la prescripción médica. Antes de la administración, cualquier medicamento es esencial para poder verificar que las prescripciones médicas es correcta. Y esta pues podría corresponder por las necesidades y condiciones del paciente. Se debe comprobar entonces para ello la dosis, el medicamento y la vía de administración, ¿no? Como también verificar la identificación del paciente. Y una vez que se resecciona al paciente en esta área, ¿no? Lo primero que se realiza es la monitorización del paciente. Dentro de la monitorización del paciente se hace la identificación del paciente correcto, ¿no? Y verificando con el reporte que brinda la enfermera de sala de operaciones, indicando que es el paciente que cuenta con este brazalete y es el paciente tal, ¿no? Con edad tal, ¿no? Un número de historia clínica o su número de DNI inclusive. Entonces, es importante identificar al paciente correctamente antes de la administración de cualquier medicamento. Corroborar más que nada, ¿no? Se debe verificar su identidad mediante dos métodos diferentes, como la lectura de su pulsera de identificación que todo paciente debe tener y la petición de su nombre, ¿no? En su pulsera puede decir Juan Pérez, ¿no? Y el paciente también te tiene que referir, ¿no? Señor, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su apellido? Y te responde, ¿no? Juan Pérez, etcétera, ¿no? Entonces, con eso tú te certificas de que efectivamente es el paciente correcto, ¿no? A la cual tú estás atendiendo con su pulsera correcta, la historia clínica correcta, incluso que le pertenece al paciente. Preparación del medicamento, ¿no? La preparación del medicamento debe realizarse en un área limpia y libre de distracciones. Esta área de la unidad de recuperación posanestésica por lo general es una área pequeña, es un área que puede manejar incluso 11 camas, ¿no? A 10 camas,
en algunas unidades puede manejar 10 camas, ¿no? En las cuales podrían estar operativas 6, ¿no? Etcétera. Dependiendo, pues, el grado también de intervenciones quirúrgicas que se llevan en ciertas instituciones. Entonces, ya que por ser un área pequeña, a diferencia de una área de hospitalización que podría manejar diferentes habitaciones y cada habitación podría manejar 4 camas, ¿no? Y es un área muy grande, quizás donde se manejan bastantes más medicamentos, más que nada antibióticos, etcétera, ¿no? En esta área, pues se manejan pocos medicamentos, exclusivamente lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Casi lo primordial. Entonces, lo primordial lo que se necesita para el tiempo que el paciente va a estar, que puede ser 2 horas, 1 hora y media, o 1 hora en el caso de pacientes ambulatorios, ¿no? Y en este caso de estos pacientes, por lo general no se da nada por vía oral, pero si el paciente lo requiere, por ejemplo, es un paciente hipertenso, ¿no? Por a veces el médico indica, ¿no? De que se le puede, en primera instancia, se le puede aplicar, pues, algún tipo de medicamento, ¿no? Algún tipo de pastilla. eh, Sublingual, etcétera, ¿no? Entonces, esto también se podría dar, ¿no? Aquí, por lo general, el paciente no consume ningún tipo de alimento, es un área donde está prohibido cualquier tipo de alimento. A lo mucho lo que se tiene, ¿no? Como les digo, se podría dar por ahí. Es raras veces, ¿no? Que el paciente pueda tomar una pastilla, ¿no? Por lo general, si son cápsulas en los diferentes tipos de medicamentos que pueden venir para tratar ciertas patologías o ciertas complicaciones del paciente, se tendrían que dar sublingual, molidito, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero esto lo va a indicar finalmente el médico anestesiólogo. Bien, entonces es una área que se caracteriza también por su limpieza, ¿no? Es un área también donde no hay mucho ruido, ¿no? Aquí pues no vas a escuchar pues gritos, quizás por ahí música en alto volumen. Es un área tranquila. ¿Para qué? Para que el paciente pueda recuperarse de la anestesia. Es un área para que se recupere de la anestesia, más no de la cirugía. Si el paciente va a recuperarse de la cirugía, lo va a hacer en la zona, en el área donde el paciente ha sido derivado, ¿no? Por ejemplo, en el área de hospitalización, esa ya es una recuperación de la cirugía de forma tardía o mediata, ¿no? Mientras que en la recuperación solamente es una recuperación de la anestesia del periodo inmediato, ¿no? Entonces, esto es bastante, bastante rápido, este tipo de periodo, tampoco es que dura un día, 24 horas, etcétera, ¿no? Como les digo, puede haber circunstancias donde el paciente puede quedarse 6 horas. Es bien raro, pero puede ser quizás por disponibilidad de camas en otras áreas o porque incluso el paciente está muy complicado y si se maneja ventilador mecánico dentro de esta área, ya que es una área crítica, se podría quedar el paciente. Bien, pero esto va a depender mucho del protocolo que maneja tu institución también, ¿no? La verificación de medicamentos es muy importante, ya que tenemos pocos medicamentos, pero casi por ahí, más adelante les voy a mostrar incluso, casi por ahí se podría dar ISO, eh, y casi similares los medicamentos en la presentación que pueden venir, ¿no? Entonces, incluso pueden ser los mismos medicamentos, pero en diferente dosis, ¿no? De 1 gramo, de 500 miligramos, etcétera. Entonces, pero esto se puede dar también. Entonces, por eso es muy importante la verificación de los medicamentos. Y ya que se encuentran en esta área de recuperación, donde el paciente es un momento crítico del paciente que está saliendo, eh, que está recuperándose de la anestesia, ¿no? Y de alguna complicación inmediata del posoperatorio, el paciente, si se encuentra muy delicado de salud o con alguna complicación más, podría ser incluso un paro, ¿no? Entonces, si es que se da este tipo de circunstancias,
lo primero que se tiene que hacer, pues, es aperturar el coche de paro, verificar los medicamentos igual, por eso es que siempre se tienen que estar verificando constantemente las fechas de vencimiento de los medicamentos, las cantidades en cada cajón del coche de paro, etcétera, ¿no? La verificación de medicamento, pues antes de administrar los medicamentos, que se debe verificar que corresponda con la prescripción médica. Se debe comprobar también la etiqueta del medicamento, la dosis, la vía de administración y la fecha de caducidad también, ¿no? Además, se debe asegurar que el medicamento es adecuado para el paciente y no hay alguna contraindicación. Identificar también la identificación de la vía de administración es muy importante, ¿no? Ya que es esencial para identificar la vía de administración correcta y se debe comprobar para ello si la indicación por parte del médico anestesiólogo o por parte del médico cirujano ha sido por vía oral, intravenosa o endovenosa, intramuscular o quizás subcutánea, ¿no? La administración del medicamento, pues realizarlo con mucho cuidado y bastante precisión. Se debe seguir el procedimiento adecuado para la vía de administración y utilizar herramientas de medición precisas también, ¿no? La documentación en la administración de medicamentos también. Aquí no se lleva exclusivamente una hoja de CARDES grande, ¿no? Donde sabemos que lo pueden manejar incluso en la unidad de cuidados intensivos o en el área de hospitalización o en otras áreas, ¿no? No se maneja netamente un CARDES, pero sí se maneja una nota de enfermería, un formato de enfermería que tiene un espacio pequeño para indicar los medicamentos, la hora, el medicamento, la vía, ¿no? Y quién lo ha indicado, ¿no? Este tipo de medicamentos. Entonces, ¿para qué? Para que se pueda, para que de nosotros sirva como alguna evidencia de que se le ha administrado algún tipo de analgésico al paciente, quizás este paciente con mucho dolor, ¿no? Se le aplicó a tal hora y el paciente igual tiene un tratamiento ya para el dolor, puede ser, no sé, cada 8 horas, cada 12 horas, etcétera, que le hayan indicado. Entonces ya con esto, la enfermera que resecciona al paciente para que ya atienda al paciente inmediato, en el periodo inmediato y en el periodo tardío, ya pueda llevarse alguna referencia de cuándo ella va a iniciar finalmente el tratamiento, ¿no? Ya sea del dolor, ya sea antibiótico, etcétera. Entonces, muy importante la documentación de la administración de medicamentos también, ¿no? La comunicación y la coordinación es también importante, ¿no? Muy fundamental. Por a veces pasa de que como ya ahora todo es computarizado, incluso las historias clínicas, etcétera, las indicaciones también lo dan de forma computarizada. Entonces, es importante la comunicación con el equipo multidisciplinario. En este caso, pues, el médico tiene que informarte de que quizás se le tiene que pasar un paquete globular al paciente porque el paciente ha sangrado, ha tenido un sangrado de 1000 o de 600, etcétera. Entonces está indicando y tú con esto te puedes guiar y verificar exactamente cuántos paquetes le está indicando al paciente o qué tipo de medicamento le está indicando para que puedas solicitarlo, ¿no? Y colocarlo en su debido momento. Entonces, es importante la comunicación, así también como se comunique cualquier cosa que se pueda administrar al paciente. Por ejemplo, nosotros como enfermeras no podemos administrar, así vemos que el paciente está con dolor, no le podemos administrar un medicamento para el dolor si no está prescrito por el médico, ya sea anestesiólogo, quien es el médico responsable de esta área. ¿No? Entonces, si no existiera anestesiólogo en esta área, quizás, no sé, pues por falta de personal, etcétera, el médico cirujano, que todavía se encuentra en esta área, podría prescribir igual este tratamiento para el dolor, ¿no? Nosotros no podemos, por ver al paciente con dolor, no sé, pues un paciente posoperado
de una RAFI, ¿no? De traumatología, un paciente con mucho dolor intenso, quizás que no le hicieron un bloqueo y que solamente decidieron pues colocarle analgésicos antes de salir o algún tipo de morfina y ya pasó el tiempo, ¿no? Y esto podría provocar incluso aún más dolor en el paciente, ¿no? Entonces se tiene que, en primera instancia, comunicar al médico anestesiólogo, ¿no? Y comunicar indicando que el paciente se encuentra con mucho dolor, ¿no? Y que por favor lo vaya a evaluar al paciente, ¿no? Entonces, según ellos, indican qué tipo de tratamiento se le puede colocar al paciente. Muchas veces, incluso si son pacientes posoperados de traumatología, el bloqueo. El bloqueo lo realizan dentro de la unidad de recuperación posanestésica, o sea, lo realizan en el posoperatorio. Y este bloqueo le puede durar de 16 a 18 horas al paciente, ¿no? Y el paciente incluso vas a notar que el paciente pues está tranquilo, ¿no? Es un posoperado de este tipo de especialidades y el paciente pues se ve con un semblante más tranquilo, ¿no? Asimila muy bien el procedimiento quirúrgico y apoya también la parte de bloqueo pues a la recuperación del paciente. También, como les mencionaba, es importante la prescripción médica, ¿no? Si nosotros no tenemos alguna prescripción médica ya sea del médico anestesiólogo en primera instancia o del médico cirujano, pues no podemos nosotros administrar nada. No podemos ni por vía oral, ni subcutáneo, ni muscular, nada, ¿no? También tener indicaciones al momento de la administración del medicamento. Por ejemplo, nosotros no vamos de frente, nosotros por cada paciente que atendemos, tenemos que realizar, cumplir con todas las medidas de bioseguridad. Sabemos que es un paciente básicamente que viene hemodinámicamente, posiblemente algunas veces viene hemodinámicamente inestable. Un paciente que puede estar con una saturación de 94, 95, un paciente que ha sido posoperado con una anestesia general, y un posoperado de una laparotomía, ¿no? Entonces sabemos que este paciente podría estar propenso a cualquier tipo de infecciones. Entonces nosotros colocarnos todas las medidas de bioseguridad, como primeramente lavado de manos, ¿no? Para proceder a poder utilizar los materiales para poder colocar el medicamento al paciente, ¿no? Verificar incluso las alergias del paciente. No podemos reutilizar ningún tipo de medicamento. Por ejemplo, si por ahí, un ejemplo, ¿no? Si por ahí en Pepito ya habíamos usado tramal y por ahí nos sobró un poco, ¿no? La ampollita lo dejamos y esa misma ampollita le completamos a Juan, ¿no? Entonces no se puede hacer eso. Eso está totalmente prohibido, ¿no? No se reutiliza ningún tipo de medicamento. También informar errores de administración o rechazo de medicamentos. Mantener el carro de medicamentos en un lugar seguro también es importante. No administrar medicamentos que no haya sido preparado por uno mismo. La medicación del medicamento, medir la dosis exacta, usar guantes descartables, las medidas de bioseguridad como las mascarillas, gorros, etcétera, ¿no? Evitar distracciones y asegurar de que el ambiente donde se está preparando el medicamento esté pues limpio y de la mejor manera para que se pueda llevar a cabo este tipo de procedimientos, ¿no? Precauciones de rótulo, tenemos que verificar también los medicamentos, ¿no? Los rótulos, verificar si ese medicamento correcto. Muchas veces tienen la misma forma, el mismo color de las ampollas, incluso hasta el color de letra podría ser blanco para ambas, pero son diferentes medicamentos, ¿no? Entonces es importante también verificar la identificación del medicamento, ¿no? Los medicamentos LASA
son aquellos que presentan nombres o apariencias similares a la que me estoy refiriendo, ¿no? A lo que puede generar confusión durante la prescripción. Y LASA es por las siglas en inglés, ¿no? Eh, la que se ven parecido y sa que suenan parecido, ¿no? ¿Por qué son de alto riesgo estos medicamentos LASA? Por el parecido en el nombre y la apariencia, ¿no? Más adelante le voy a mostrar incluso algunas imágenes de estos tipos de medicamentos bastante parecidos en nombre y apariencia. Y puede llevar a errores de medicamentos como la administración de medicamento incorrecto, aplicación de dosis errónea, usar una vía de administración incluso equivocada también. Algo que les mencionaba, no manejamos directamente un CARDEX, pero sí dentro de nuestra hoja de evaluación, dentro de nuestra hoja de monitoreo, manejamos pues un espacio donde colocamos el medicamento, la dosis, ¿no? La vía, la hora y qué personal ha administrado y qué personal lo ha indicado ¿no? Entonces, muy importante tener en cuenta también las prescripciones después de haberlo colocado el medicamento. Protocolos relacionados. Hablamos con las medidas de bioseguridad, importante el lavado de manos, la bioseguridad, registros de enfermería, la eliminación de residuos hospitalarios, buenas prácticas de la seguridad del paciente, venopunción también y la farmacovigilancia, que finalmente pues la farmacovigilancia nos ayuda también a que se pueda llevar a cabo este protocolo de medicamentos de la mejor manera, ¿no? Las reglas claves para una administración segura de medicamentos. Esto va en relación a la tarea esencial en cualquier entorno de atención médica y es importante que se realice de manera segura y efectiva. Todo esto con el fin de poder garantizar la seguridad del paciente y es importante seguir ciertas reglas claves para la administración de medicamentos, como conocer los medicamentos que se administran. Es importante entonces que nosotros como enfermeras conozcamos los medicamentos que se están administrando y sus efectos secundarios potenciales que estos puedan tener. Todo incluye en la dosis correcta, la vía de administración y la forma de almacenamiento adecuada, ¿no? Además, es importante estar al tanto de las interacciones medicamentosas y las contraindicaciones para poder evitar posibles riesgos para la salud. También la identificación al paciente correcto, importante, ¿no? Como regla, antes de poder administrar cualquier tipo de medicamento, es importante identificar correctamente al paciente. Esto puede incluir verificar el nombre, la fecha de nacimiento, número de identificación y verificar más que nada la pulsera que los pacientes puedan tener, ¿no? Esto nos ayuda y corroborar que el paciente pues también describa su propio nombre y apellido. También es importante preguntar sobre la alergia, si alguna alergia presenta. Muchas veces el paciente, y cuando son pacientes adultos mayores, no en la evaluación preanestesia le preguntan si tiene algún tipo de alergias. El paciente refiere no tengo ninguna alergia. En el momento de la recepción del paciente puede referir, ¿no? Pero por ahí, este en el posoperatorio, el paciente, si tú le vuelves a hacer la pregunta, el paciente incluso te puede decir que sí tiene algún tipo de medicamento, ¿no? O incluso te dice, también si alguna vez he tenido algún tipo de ronchas o reacciones con este tipo de medicamentos, también esa sería una reacción, te dicen, ¿no? Y muchas veces en este proceso es donde finalmente se puede obtener esta información correcta, ¿no? Que no debería ser, pero es importante nosotros, ¿no? No solamente quedarnos con la información que hayan obtenido en el preoperatorio, ¿no? Sino también corroborar nuevamente si el paciente tiene algún tipo de alergias, algún tipo de patologías, ¿no? Es importante porque finalmente pues son factores relevantes que pueden dañar o afectar
finalmente la salud del paciente en el momento de la administración de medicamentos. Verificar también la dosis correcta, importante, ¿no? Por a veces el cirujano o el médico anestesiólogo indica la dosis del medicamento, corroborar si para nosotros es algo extraño de que recibe esa dosis, corroborar con el médico, ¿no? Si efectivamente es la dosis correcta que ha indicado, ¿no? Y el médico te tiene que asegurar de que efectivamente es así, ¿no? Es importante entonces verificar la dosis correcta del medicamento antes de poder administrarlo. Esto incluye verificar la dosis prescrita en la orden médica y comprobar la dosis correcta en el envase del medicamento también. Además, esto es importante para verificar si las dosis es adecuada para la edad, el peso, las condiciones del paciente también, ¿no? También utilizar la vía de administración correcta, ¿no? Como cada medicamento tiene una vía de administración específica, incluso si desconoces de la vía de administración específica, muchas veces en los frasquitos, ya sean de ampollas, te vienen incluso las dos o tres tipos de vía de administración que podría aplicarse ese tipo de medicamento, ¿no? Y es importante entonces utilizar la vía correcta para poder garantizar la seguridad del paciente en el momento de la colocación correcta de los medicamentos. Esto incluye la administración vía oral, incluso intravenosa, intramuscular, subcutánea o incluso rectal. Es importante también conocer las diferentes vías de administración y cómo realizarlas correctamente también. Importante documentar la administración de medicamentos, no olvidarlos, ¿no? Tenemos la prescripción ya por parte del médico, pero nosotros también documentar esta información, ¿no? A qué hora fue administrado, ¿no? En qué dosis, cuál fue la vía, eh, quién fue que administró el medicamento, ¿no? Es esencial. Documentar la administración de cada medicamento para poder mantener un registro preciso y completo del tratamiento del paciente. Además, es importante también documentar cualquier reacción adversa y efecto secundario que pueda surgir después de la administración de medicamentos también. Administración generales de los medicamentos, ¿no? Eh, por vía enteral, ¿no? Por vía endovenosa, también subcutánea, ¿no? Oftalmológica podría ser para pacientes pues, que han sido posoperados de oftalmología, que requieren por ahí, no sé, paciente con mucho dolor, ¿no? Podrían indicar incluso soluciones de gotas oftalmológicas, analgésicas, etcétera, ¿no? La administración de medicamento por vía oral, pues finalmente son procedimientos que permiten el paso del medicamento a la circulación sistémica a través de la vía oral, ¿no? El objetivo de esto es que logra finalmente en el paciente un efecto en el organismo mediante el poder de absorción que tiene en el tracto digestivo, y esto podría durar de 35 a 49 minutos, incluso para hacer efecto del medicamento. Y aquí pues básicamente lo que se necesita es más que nada materiales, ¿no? Primeramente, guantes, ¿no? Riñoneras, por ahí un moledor, ¿no? Que puedas, un mortero que puedas necesitar. Procedimiento, pues identificar primeramente al paciente, ¿no? Verificar si que es el paciente correcto, explicar el objetivo al paciente, ¿no? De frente, señor Juan, abra la boca, ¿no? O señor Juan, tome esta pastilla, ¿no? Identificar primeramente al paciente, señor Juan, ¿qué tal? Presentarte, porque muchas veces el paciente recuerda que el paciente está posoperado bajo todavía la recuperación de la anestesia general. El paciente está somnoliento, incluso cuando ingresa
a URPA, el paciente está somnoliento, casi ni te reconoce, te presentas pero ni te reconoce. Y ya a la hora el paciente puede estar presentando dolor, etcétera, y ya está un poco más despierto, más atento. Y el hecho de que te acerques a su lado del paciente y le digas que abra la boca, que le vas a dar una pastilla, el paciente te mira con temor, ¿no? Entonces tienes que presentarte en el paciente, primeramente, identificando al paciente, señor Juan, ¿qué tal? Soy la enfermera tal. Para el dolor que usted viene presentando, se le va a administrar tal medicamento o se le va a dar tal medicamento por vía oral, etcétera, ¿no? Observar luego de ello, ¿no? Ya que el paciente está en constante monitoreo. Todos los pacientes que están en la unidad de recuperación anestésica se encuentran con monitor activo, ¿no? Entonces el paciente está en constante observación. Y si son medicamentos por vía intramuscular, pues igual, ¿no? Lograr que el fármaco, su objetivo es que lograr que el fármaco se distribuya al sitio de acción en el tiempo corto, en una relativamente corto, ¿no? Entonces esto es un poco más rápido, ¿no? Aquí preparar todos los insumos necesarios, riñonera, el medicamento, guantes, algodón o apósitos, jeringas, agujas para succionar el medicamento, ¿no? Y otra aguja nueva para poder aplicar el medicamento al paciente. Por vía endovenosa, aquí también debemos tener mucho cuidado en colocar pues, cualquier tipo de medicamento por vía endovenosa, primero realizando como para todos para todos los protocolos de administración de medicamentos, previo el lavado de mano y la colocación del EPP correcto, ¿no? Eh, la administración de medicamentos por vía endovenosa pues ayudan a lograr el efecto del fármaco en un tiempo mínimo. Aplica sustancias no absorbibles en depósitos tisulares y en el aparato gastrointestinal que se puede destruir antes la absorción, ¿no? Que tiene el aparato gastrointestinal tiene 6 tipos de procesos, ¿no? Que realiza. Entonces, uno de ellos es la absorción, ¿no? El equipo, o materiales, una riñonera, ¿no? Los medicamentos, por ahí si vas a colocar una vía endovenosa, todos los insumos para una vía endovenosa, ¿no? Extensión, tegader, algodón, ¿no? Alcohol, etcétera, ¿no? Jeringa, áboca, etcétera. La terapia, ¿qué es la terapia de infusión? También podría darse y aquí pues más que nada también se da en pacientes o ya vienen recibiendo terapias de infusión, ¿no? Endovenosa con el fin más que nada, con fines profilácticos, podría estar recibiendo algún tipo de analgésico, algún tipo de antibiótico, continuar algún tipo de antibiótico o solamente hidratación en el paciente, ¿no? Entonces también se tiene que tener en cuenta este tipo de administración de soluciones, ¿no? Para ello, si queremos hacer, por ejemplo, la terapia de infusión intravenosa, y el paciente no tiene una vía, pues tenemos que identificar la vía correcta para poder aplicarle, ¿no? Conocer la anatomía de donde se podría encontrar estas venas, ¿no? Para poder aplicarle finalmente el medicamento, ¿no? Antes de ello, lavado de mano, colocación de EPPs, la asepsia en esta zona es importante, ¿no? Podría ser con alcohol al 70% o incluso con gasitas con clorexidina o con yodo, ¿no? Si en el caso el paciente no es alérgico al yodo, ¿no? Si son pacientes alérgicos al yodo, evitar pues colocar esponjitas de yodo. Materiales, apósito o tegader, como lo conocemos algunos, apósitos transparentes, ¿no? Realizar la asepsia, lavado de mano,
Esto nos ayuda a que brindemos seguridad en el paciente, ya que las manos se van a encontrar libres de microorganismos que podrían provocar algún tipo de infección o enfermedades, aparte de que el paciente pueda estar presentando también, ¿no? Verificar si la indicación es por terapia, por bomba de infusión, ¿no? Si es a conteo, verificar si es efectivamente. Verificar todos los materiales, catéter venoso periférico, si por ahí el paciente se ha complicado, ¿no? Muchas veces el médico anestesiólogo va a tener que colocar el catéter venoso central, entonces brindar todos los apoyos para la colocación del catéter venoso central, campos estériles, equipo de sutura, sutura, ¿no? Que por lo general utilizan seda. Y todos los implementos para colocar finalmente el catéter venoso central al paciente, ¿no? Solución intravenosa, verificar qué tipo de solución, solamente por a veces es hidratación en el paciente, etcétera, ¿no? Las recomendaciones que se podrían dar, pues se recomienda el uso de contenedores libres de agujas para reducir el riesgo de infecciones o prevenir punciones accidentales al personal de salud. El set de infusiones no necesita ser cambiado al reemplazar el catéter, ¿no? En el caso de 72 horas, etcétera. ¿No? No se debe desconectar la vía de infusión innecesaria, por ejemplo, en procedimientos de cuidados generales, como el baño, aplicación de medicamentos, deambulación, traslado y otros, ¿no? Esto va más que nada para la recuperación del paciente en el periodo mediato, ¿no? No en el periodo inmediato, ya que en esta área muchas veces el paciente no recibe sí confort, pero no recibe, no se le realiza baños, ¿no? También la asepsia, no olvidarnos, ¿no? También, si en el caso son niños, tener mucho cuidado, si son pacientes recién nacidos, igual. Por a veces los pacientes recién nacidos no van a esta área, van directamente a UCI, ¿no? A, a hacer, a seguir su evaluación, ¿no? Posoperatoria. Cuando son pacientes posoperados que ya vienen destinados de la unidad de cuidados intensivos, son pacientes que finalmente se van a esta misma unidad, no pasan por la unidad de la unidad de recuperación posanestésica, ¿no? Y aquí algunos recomendaciones más, ¿no? De cómo colocar la vía, etcétera, ¿no? Veamos entonces este video para familiarizarnos un poco más con El estas catéter venoso recomendaciones. periférico viene en diferentes marcas y en diferentes presentaciones, como pueden ver aquí en las imágenes. Pero todas, absolutamente todas, tienen las mismas partes. Es por eso que tienes que aprendértelas para que tu canalización sea más efectiva. Por eso es muy importante saber cuál es el catéter plástico, cuál es el aguja o fijador, cuál es el cono de conexión, cuál es la lengüeta de apoyo y cuál es la cámara trasera. Así que pon pausa al video porque tienes que aprenderte las partes ahora. El segundo tip es que tienes que aprender a sujetar correctamente tu catéter. Esto ya lo he explicado varias veces en todos los videos, debido a que si no sostienes correctamente el catéter no podrás penetrar correctamente la piel e ingresar dentro de la vena, como se los voy a explicar en el ejemplo. Muy bien chicos, vamos a canalizar en la cara anterior del tercio medio del antebrazo, un lugar muy cómodo para el paciente. En esta oportunidad vamos a usar un catéter número 20. Ahora, como les dije un momento, la clave es saber coger el catéter correctamente y es de esta manera. Con todos los dedos sostenemos tanto el cono de conexión y la cámara trasera, de esta forma, uniforme. Y con el dedo índice, ya sea con la yema del dedo índice o con la uña, jalamos hacia nosotros la lengüeta de apoyo, permitiendo que el bisel del fijador esté por fuera del catéter plástico, haciendo que la penetración de la piel sea un ingreso fácil. Por eso, chicos, como lo vimos al inicio, la importancia de saber cuáles son las partes del catéter. Muy bien, lo primero que hacemos es ligar de entre 5 a 10 centímetros de la zona de punción. Yo por lo general ligo detrás del codo cuando voy a canalizar en el tercio medio del antebrazo. Limpiamos la zona de punción con algodón y alcohol 2 veces de preferencia. Cogemos el catéter venoso periférico como hemos aprendido. Nos preparamos, ubicamos el catéter en un ángulo de 45 grados
Ingresamos con ese ángulo hasta que el bisel del fijador haya ingresado, para luego rápidamente bajar a un ángulo de 10 e introducir el catéter hasta ver retorno venoso. Aquí podemos ver claramente el retorno venoso. Eso nos confirma que estamos dentro de la vena. Luego, y esto es muy importante, con nuestro dedo índice empujamos un poco el catéter plástico dentro de la vena. Al mismo tiempo, con nuestros otros dedos, con el que estamos sosteniendo el cono de conexión y la cámara trasera, jalamos hacia atrás, sacando el fijador hacia afuera 1 centímetro aproximadamente. ¿Por qué hacemos esto? Para que el bisel del fijador quede dentro del catéter plástico. Esto para que no perfore o rompa la vena a la hora de ingresar todo el catéter plástico, como podemos apreciar. Luego presionamos calculando dónde está la punta del catéter plástico, que está aquí, para posteriormente retirar el fijador. Algo que me gusta de este catéter es que viene con este protector a la hora de sacar el fijador para evitar que te piques con su bisel. La marca es esta por si les interesa. Muy importante, chicos, es presionar donde corresponde, porque si se presiona justo al lado de la zona de punción, la sangre va a salir a chorro y van a ensuciar su área de trabajo al paciente y sobre todo a ustedes. Luego liberamos la ligadura. En lo particular a mí me gusta usar esta porque realiza una buena presión, no hace doler al paciente y es muy fácil de soltar, presionando aquí. Luego conectamos el adaptador de la llave triple vía con el cono de conexión del catéter para posteriormente enroscar la conexión de ambos dispositivos. Esto debe hacerse rápido y de manera firme. Y ya para finalizar se realiza la fijación. En este caso lo realizo con esparadrapo. De preferencia, como hemos visto en otros videos, la fijación debería hacerse siempre con apósito transparente, pero al no tenerlo, porque es un material que escasea mucho en los sistemas de salud de Latinoamérica, puedes usar esparadrapo. Ahora, para confirmar que estamos en la vena, debe haber goteo en la cámara de goteo, valga la redundancia. O se puede confirmar también administrando suero fisiológico por la llave triple vía, como estamos viendo. Es suero fisiológico, por cierto, no es medicamento. Muy bien, chicos. Ahora veamos el procedimiento sin pausas para apreciar lo aprendido. Bien, entonces también tenemos a otra vía de administración que también es la de catéter venoso central, ¿no? Que esto básicamente es más que nada la responsabilidad del médico anestesiólogo, pero nosotros para eh, poder brindarle todos los materiales necesarios, ¿no? Como son campos estériles, equipo de sutura, jeringas, todos los materiales que requieren para este tipo de medicamentos. Ya puede ser también por transfusión, ¿no? Etcétera. Vía intramuscular, igual, ¿no? Su concepto, su objetivo más que nada es lograr el efecto del fármaco en un tiempo relativamente corto, ¿no? Aquí se necesitan jeringas, se necesitan agujas, el medicamento en sí que se requiere, ¿no? Identificar, esto es responsabilidad de enfermería para colocar la vía intramuscular, identificar la zona donde se va a administrar el medicamento intramuscular, si es en la zona glútea, identificar los 4 cuadrantes, ¿no? Y el cuadrante superior derecha es donde va a ir, ¿no? ¿Y por qué ello? Pues porque queremos evitar, ya que sabemos que en este cuadrante superior derecha es donde básicamente no se encuentra libre de que pueda estar pasando el nervio ciático, ¿no? Y lo que se quiere evitar, pues algún tipo de lesión a este nervio, ¿no? El paciente no va a quedar
si en el caso sucediera, si en el caso rozaras el nervio ciático, el paciente no va a quedar con la posibilidad de caminar. Va a poder caminar, sí, ¿no? Pero, ¿qué es lo que va a presentar el paciente? Dolor intenso y no se le va a ir este dolor por un largo tiempo, ¿no? Y esto es lo que realmente lo que se quiere evitar, ¿no? Entonces, por eso es que se cuida mucho esta zona en el paciente, más aún si son pacientes obesos o si son pacientes eh, de bajo peso, ¿no? Pacientes adultos mayores también. Veamos entonces cómo es esta Definición. vía. Administración de medicamento por medio de una inyección a través de la piel hasta el tejido muscular, con el objetivo de aplicar la sustancia que por su composición química afecta en el tejido celular subcutáneo, logrando una absorción más rápida. Precauciones. Asegúrese que el medicamento que va a administrar sí es para vía intramuscular. Si la cantidad de inyectar es pequeña, puede aplicar en el brazo o muslo. Aspirar antes de inyectar el líquido. Si sale sangre, retire la aguja, cámbiela y aplique inyección en otro sitio. En caso de aplicar varias inyecciones intramusculares, no mezclar y cambiar el sitio cada vez. Nunca aplicar por esta vía volúmenes mayores a 5 centímetros cúbicos. Utilizar calibres número 20 y 22. Lávese las manos con jabón antiséptico según norma. Uso de elementos de protección personal. Explique el procedimiento al paciente y a la familia. Descubre y desinfecte el área elegida teniendo en cuenta la técnica aséptica. Deje secar el desinfectante. Saque el aire de la jeringa teniendo la aguja hacia arriba. Luego, tome con una mano la masa muscular del sitio en que se aplicará la inyección para estabilizar el miembro. Se comprime dicha masa para inyectar con la mano. Introduzca la aguja en posición perpendicular a 90 grados a la piel. Aspire para cerciorarse que no ha penetrado ningún vaso. Introduzca el medicamento lentamente y haga presión en el sitio de aplicación. Realice el registro del procedimiento en la historia clínica del paciente. Bien, hemos visto entonces cómo es el procedimiento para una colocación de vía intramuscular, ¿no? También tenemos a la vía subcutánea, muchas veces se da para el tratamiento del dolor también, ¿no? Eh, el objetivo más que nada es introducir medicamento que requiere la absorción lenta por esta vía, ¿no? Colocar al paciente de cúbito dorsal o sedante, ¿no? Eh, según el sitio de punción que se puede realizar, ¿no? También puede ser en el tercio medio del brazo, podría ser incluso en la zona periumbilical, e incluso también si tuvieras dificultad, podría ser en la zona dorsal o incluso en la zona ventrodorsal glútea también, ¿no? O por último, podría ser en la zona del tercio medio del muslo, ¿no? La vía subcutánea es utilizada para la administración de medicamentos y de líquidos a través de una aguja o catéter insertados en el tejido subcutáneo, en situaciones donde no es posible la utilización de otras vías, como la vía oral, o para conseguir un mejor control del paciente en situaciones complicadas. Imposibilidad de usar la vía oral. Absorción lenta y constante del fármaco. Mayor efectividad de ciertos fármacos. Obstrucción intestinal. Sedación, coma, confusión o alteración del nivel de conciencia. Agonía. Náuseas y vómitos incoercibles y persistentes. Debilidad extrema. No utilizar en caso de shock. No utilizar en caso de lesiones dermatológicas en zonas de punción. Desconexiones accidentales.
Reacción adversa al material o a la medicación. Autonomía para el enfermo. Poco agresiva. No precisa hospitalización. Fácil de utilizar. Familia y cuidadores. Evita pinchazos frecuentes. Posibilidad de administrar diferentes fármacos. Permite infusión continua. Pocos efectos secundarios y complicaciones. Coagulopatías. Mala perfusión del tejido celular subcutáneo. Presencia de edema generalizado o en la zona de punción. Mala adaptación del paciente. Claudicación familiar o situación social no adecuada al tratamiento domiciliario. Zona infraclavicular. Zona deltoidea. Zona escapular. Cuadrantes superiores del abdomen. Parte anterior de los muslos. Tener en cuenta posturas habituales, cantidad de ropa, movilidad individual de cada paciente, comodidad para el cuidador, evitando zonas de pliegues, articulaciones y prominencias óseas, rotación en sentido de las agujas del reloj, caquécticos, evitar zona subclavicular, mejor abdomen, bisel hacia abajo, agitados, zona escapular. Se deben seguir los siguientes pasos al preparar la jeringa. Sostenga la jeringa como un lápiz en la mano con la que escribe, apuntando con la punta de la aguja hacia arriba. Quite la tapa de la aguja. Golpee suavemente la jeringa con el dedo para llevar las burbujas de aire hasta la parte superior. Presione con cuidado el émbolo hacia arriba, hasta que la línea oscura del émbolo esté nivelada con la línea de la dosis correcta. Si está llenando la jeringa con medicamento, necesitará aprender la técnica apropiada para llenar una jeringa con medicamento. Se deben seguir los siguientes pasos al inyectar el medicamento. Con la mano que no está sosteniendo la jeringa, coja una pulgada, 2.5 centímetros, de piel y tejido graso, no músculo, entre los dedos. Introduzca rápidamente la aguja hasta el tope en la piel en un ángulo de 90 grados. Un ángulo de 45 grados si no hay mucho tejido graso. Y cuando la aguja esté totalmente introducida, presione lentamente el émbolo de la jeringa para inyectar el medicamento. Suelte la piel y sostenga la aguja en su lugar. Ponga la aguja en el recipiente de objetos cortopunzantes. Mantenga la presión en el sitio durante unos segundos para detener cualquier sangrado. Lávese las manos cuando termine. Registrar la fecha de colocación. La duración media de la vía subcutánea está entre 5 y 7 días. Revisar frecuentemente y cambiar el lugar de la punción si aparece dolor, induración, hemorragia, eritema o infección. Bien, entonces hemos visto que esta vía de administración subcutánea o parenteral, mediante la cual se introduce un medicamento en el tejido subcutáneo, ¿no? Justo debajo de la piel y por encima del músculo. Y esta es más que nada para qué tipo se utiliza, pues para medicamentos de absorción lenta y sostenida, ¿no? Como mencionamos, puede ser para náuseas, dolores, etcétera, ¿no? Y es en una frecuencia en el tratamiento, puede ser prolongado o incluso ambulatorio nada más, ¿no? Intracutánea también existe ese tipo de administración de medicamentos. El objetivo es realizar pruebas diagnósticas de hipersensibilidad y susceptibilidad, determinar determinados en medicamentos, lograr la sensibilidad o inducir a este tipo de reacciones. Procedimientos también que tienen que ver. También tenemos la administración de medicamentos por las vías oftalmológicas, óptica o incluso nasal también se podría dar, ¿no? En el caso de pacientes posoperados de oftalmología, gotas analgésicas, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces se tiene que tener igual mucho cuidado. Son pocas veces que se puede administrar por estas vías, pero sí podría darse, ¿no? Ya que hay diferentes tipos de, este, de tipo de procedimientos, ¿no? La administración por vía rectal también se podría dar en el caso de mujeres
poscesariadas, ¿no? Que tengan constante sangrado, podrían indicar, muchas veces no lo hace la enfermera, pues la gran parte lo hace el médico ginecólogo, ¿no? Él mismo viene a evaluar a su paciente, si el paciente pues está con demasiado sangrado en esta unidad y él mismo solicita poner las, las pastillas, ¿no? Vía rectal. Características físicas, a ver, de los medicamentos, como les comentaba, ¿no? Vamos a ver entonces de los AINES, que también se ven más en este tipo de unidades, ¿no? AINES. AINES hace referencia a antiinflamatorios no esteroides. Y estos son fármacos muy populares y muy usados en la vida diaria, especialmente para tratar el dolor, la inflamación y la fiebre. Empecemos por preguntarnos, ¿qué es el dolor? ¿O cómo podemos definirlo? Bueno, se podría decir que el dolor es una experiencia subjetiva, difícil de definir con precisión, aunque todos sabemos a lo que nos referimos cuando hablamos de él. Cuando existe una injuria de un tejido, las raíces nerviosas van a enviar la información a través de nervios que ingresan a la médula espinal y ascienden hasta el cerebro, específicamente a la corteza somatosensorial o somatosensitiva, donde se procesa e interpreta como dolor. La vía por la cual viaja esta información se llama tracto espinotalámico y corresponde a una vía ascendente, es decir, viaja desde la periferia hacia el sistema nervioso central. A esta vía la vamos a ver en mayor detalle en el módulo de opioides, así que por ahora concentrémonos en que existen neuronas que van a sensar un daño celular y se van a encargar de transmitir dicha información hacia la médula espinal, para que luego llegue a la corteza cerebral, en donde se va a interpretar y percibir como dolor. Ahora, cuando se daña el tejido, se produce una activación de células inmunes, como por ejemplo mastocitos o macrófagos, que junto a las células epiteliales dañadas van a secretar moléculas que van a atraer más células inmunes, como por ejemplo neutrófilos, montando así una respuesta inflamatoria. Dentro de todos estos mediadores proinflamatorios encontramos, por ejemplo, las prostaglandinas, tromboxanos, bradiquinina, ATP, protones, serotonina e histamina, entre muchos otros. Estas neuronas logran sensar el daño tisular gracias a que tienen una serie de receptores especiales llamados nociceptores, que van a ser activados por estos mediadores proinflamatorios. Los mediadores que ahora nos importan son las prostaglandinas, que van a actuar en nociceptores que se llaman receptores prostanoides. Al activarlos, provocan que la neurona se despolarice, llevando el impulso a la corteza somatosensitiva, donde se percibe el dolor. Las prostaglandinas, además, poseen otras funciones. Dentro de este grupo, encontramos a varias, como por ejemplo la prostaglandina E2, I2, F, entre otras. Entonces, empezando por la prostaglandina E2 e I2, por ejemplo, vemos que contribuyen a la despolarización de la neurona y a la generación del potencial de acción, como ya estuvimos viendo, a través del estímulo de nociceptores. Y esto es lo que se conoce como sensibilización de nociceptores. También estas prostaglandinas van a provocar vasodilatación, para que los vasos se vuelvan más permeables y más células inmunes puedan acercarse al sitio inflamatorio. Además de esto, a nivel renal, las prostaglandinas C2 e I2 van a actuar como vasodilatadores de la arteria aferente y ayudan a mantener el flujo renal. Luego tenemos, por ejemplo, al tromboxano A2, que por su parte tiene el efecto opuesto y produce vasoconstricción, así como también contribuye a la activación de plaquetas para que éstas puedan agregarse. A nivel del sistema nervioso central van a actuar en el hipotálamo, principalmente la prostaglandina E2, provocando un aumento de la temperatura corporal.
fenómeno que probablemente todos conozcan y que lleva el nombre de fiebre. Las prostaglandinas no solo tienen efectos proinflamatorios, también tienen efectos fisiológicos. Por ejemplo, a nivel del músculo liso uterino, las prostaglandinas F2 y E2 provocan contracciones en embarazadas y tienen un rol fundamental en el comienzo del trabajo de parto. Después, a nivel de la mucosa gástrica, la prostaglandina E2 va a inhibir la secreción de hidrogeniones y estimula la secreción de mucus gástrico, que está compuesto por mucina y bicarbonato, lo que ayuda a proteger la mucosa gástrica contenido ácido. Finalmente, a nivel bronquial, vamos a ver que actúan como broncodilatadores las prostaglandinas F y E, mientras que como broncoconstrictores el tromboxano A2. Ahora, existen preparados farmacológicos que actúan en receptores prostanoides. Estos son prostaglandinas que son administradas de forma exógena. Existen formas de administración intravenosa, aunque la vida media suele ser muy corta, alrededor de 3 minutos. Por eso se desarrollaron fármacos que se pueden administrar por vía oral. Y son dos preparados principalmente, llamados misoprostol, que es una prostaglandina E1, y emprostil, que es una prostaglandina E2. Las dos tienen una vida media alrededor de 30 a 60 minutos, y uno de sus usos es, por ejemplo, para la interrupción del embarazo, en el caso del misoprostol, y para el tratamiento de úlceras gastroduodenales en caso del emprostil. Bien, ya vimos entonces que las prostaglandinas son muy importantes en el proceso inflamatorio y las distintas funciones que tienen cada una. Ahora tenemos que entender cómo es que son sintetizadas. Durante el momento de la injuria, las células inmunes, así como las células epiteliales dañadas, van a tomar sus fosfolípidos de membrana y los van a convertir en ácido araquidónico a través de una enzima que se llama fosfolipasa A2. Dicho ácido araquidónico va a ser luego metabolizado por parte de la enzima ciclooxigenasa, o que también se conoce como COX, justamente a prostaglandinas y tromboxanos. Ahora, existen dos tipos de COX, y se van a llamar COX-1 y COX-2. El ácido araquidónico también puede ser metabolizado por otra enzima que se llama lipoxigenasa, y va a sintetizar leucotrienos. Si bien no vamos a abordar la función de los leucotrienos y los fármacos que justifican su síntesis, simplemente vamos a mencionar que estas moléculas tienen un efecto broncoconstrictor y que también generan quimiotaxis de neutrófilos. Bien, pasemos ahora sí a los AINES, que es el tema principal. Estos van a actuar inhibiendo las enzimas COX-1 y COX-2, y por lo tanto se inhibe la síntesis de prostaglandinas. Sepan que hay fármacos muy conocidos que se llaman glucocorticoides que actúan inhibiendo a la fosfolipasa A2 y por lo tanto también inhiben la síntesis de ácido araquidónico. Entonces, al no tener dicho sustrato, se afecta también la síntesis de prostaglandinas, tromboxanos y así como también los leucotrienos. A los glucocorticoides los vamos a estudiar en el próximo módulo. Bien, ¿qué diferencias hay entre la COX-1 y la COX-2? La principal diferencia radica en que la COX-1 es constitutiva o fisiológica. Esto quiere decir que está siempre presente, mientras que la COX-2 es inducible y se sintetiza cuando existe inflamación. Por lo tanto, COX-1 se expresa principalmente en células no inflamatorias, mientras que la COX-2 se expresa en linfocitos activados, células polimorfonucleares y otras células inflamatorias. Entonces, si es constitutiva, es porque la COX-1 tiene una función de mantenimiento en el cuerpo, de modo que participa sobre todo en la homeostasis de los tejidos y es responsable, por ejemplo, de la producción de prostaglandinas que participan en la citoprotección gástrica, la agregación plaquetaria, la autorregulación del flujo sanguíneo renal y el inicio del parto.
La COX-2, su parte, al ser inducible y sintetizada principalmente en células inflamatorias activadas, ante, por ejemplo, citocinas inflamatorias como la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, va a ser responsable de la producción de mediadores prostanoides de la inflamación. Por eso se dice que tiene una función inflamatoria. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos sacar en resumen a lo que hemos visto de los AINES? ¿No? Nos hablaba que los AINES finalmente tienen la abreviatura porque son los antiinflamatorios no esteroides, ¿no? Son medicamentos que reducen el dolor, la inflamación y la fiebre. ¿Qué es lo que mencionaba en el video? Que estos actúan inhibiendo las enzimas COX, ¿no? COX-1 y COX-2. Que finalmente, ¿qué son las COX? Las COX son los ciclooxigenasa, ¿no? Lo que disminuye la producción de prostaglandinas, también nos hablaba aquí, ¿no? Y finalmente, pues, estas enzimas COS, ¿no? Del ciclo oxigenasa, es una proteína clave en el organismo, ¿no? Que lo tenemos presente, que participa cuando la producción de sustancias llamadas prostaglandinas, ¿no? Que nos mencionaba. Que son, las prostaglandinas finalmente son responsables ¿de qué? De la inflamación, del dolor, de la fiebre, incluso de la protección del estómago y la función de las plaquetas. Es por eso muy importante saber, ¿no? Cómo estos actúan, ya que tenemos acá pacientes que posiblemente pues refieran dolor, inflamación por la zona operatoria, muchas veces pacientes que han ingresado de emergencia por una apendicitis complicada, pacientes que aún presentan con fiebre, pacientes que requieran protección del estómago, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es muy importante también conocer lo que nos mencionaba aquí en el video, ¿no? De estos medicamentos antiinflamatorios no esteroides, ¿no? Que son los medicamentos que reducen el dolor y la inflamación y la fiebre, ¿no? Actúan inhibiendo las enzimas de ciclooxigenasa, ¿no? También tenemos los opiazos, ¿no? Opioides. Mecanismo de acción se forma de forma eferente, inhiben la liberación de neurotransmisores presinápticos, ¿no? Y la actividad neuronal postsináptica, ¿no? Y el fármaco opioide se une a estos receptores y deprime de esta manera la transmisión del estímulo porque reduce la excitabilidad de la neurona y la cantidad de neurotransmisores. Finalmente, nosotros, para que lleve la información una neurona, finalmente, ya sea a la médula, al tronco encefálico, para que lleve esta información, tiene que ser reseccionado, llevado por los neurotransmisores. Y cuando se bloquea, cuando medicamento, ¿no? sea de procedencia o opiáceos, ¿no? Es introducido a nuestro organismo, bloquea esta sensación, ¿no? Por ejemplo, si el paciente está con dolor, un ejemplo, el paciente está dolor, el dolor finalmente nace de la herida, de la zona de que ha sido posoperado, ¿no? De la herida, de las suturas, etcétera, ¿no? De esa zona. Entonces, lleva esos neurotransmisores, van llevando la información finalmente, ya sea a la médula, al tronco encefálico, pero para que finalmente el medicamento actúe y el paciente deje de sentir dolor, tiene que bloquear. O sea, tiene que comenzar a bloquear estos neurotransmisores para que dejen de llevar esta sensación de dolor al paciente y alivie así eh, la sensación del paciente que tiene dolor, ¿no? Entonces, los opiáceos trabajan de esta manera, ¿no? Bloquean, ¿no? Los neurotransmisores y de esta manera no se lleva ninguna información ni a la médula ni al tronco encefálico y el paciente no tiene dolor, ¿no? No refiere tener dolor. Entonces, de esta manera sí trabajan estos tipos de medicamentos, ¿no? Aquí veamos entonces cómo trabajan, el ¿no? dolor moderado o intenso. Algunos ejemplos de estos medicamentos son hidrocodona, oxicodona, morfina, La hidromorfona, más usada, ¿no? metadona. En este tipo de La unidades, la heroína, morfina, ¿no? una droga ilegal, es también un opioide. Para entender cómo funcionan los opioides, es importante saber cómo siente el dolor el organismo. El proceso comienza cuando algo dañino ocurre en su organismo.
La información sobre este daño se convierte en una señal nerviosa. La señal pasa por los nervios hasta la médula espinal y llega al cerebro. Ujú. En su cerebro, la señal se percibe como dolor. Los fármacos opioides afectan la forma de sentir el dolor. Se adhieren a estructuras llamadas receptores opioides. Estos receptores se encuentran en las células del cerebro, en la médula espinal y en otras zonas del cuerpo. Los opioides actúan sobre estos receptores para que sienta menos el dolor. Estos medicamentos también tienen diferentes efectos en otras áreas. Por ejemplo, los opioides actúan sobre la vía de recompensa en el cerebro. Esto provoca la liberación de una sustancia química llamada dopamina, que produce una sensación de felicidad o subidón. Los opioides también pueden provocar una respiración más lenta. Además, pueden reducir el movimiento intestinal, lo que causa estreñimiento. Para la mayoría de las personas, cuando los opioides se toman según lo recetado durante un periodo de tiempo corto, son bastante seguros y eficaces. Sin embargo, estos fármacos se pueden tomar de maneras que no han sido recetadas, como tomar demasiados, tomarlos para drogarse o dárselos a otra persona. El uso indebido de estos fármacos puede aumentar el riesgo de desarrollar tolerancia, dependencia, adicción a las drogas y sobredosis. La tolerancia significa que el medicamento es menos eficaz con el tiempo. Esto puede ocurrir cuando los receptores opioides se vuelven menos sensibles a los efectos del medicamento. Como resultado, es necesario tomar más cantidad del fármaco para obtener un alivio del dolor. La dependencia se produce cuando una persona tiene síntomas al dejar de consumir el medicamento. Cuando este se retira o usted se abstiene de tomarlo, se siente mal. Esta enfermedad se llama abstinencia. El síndrome de abstinencia de los opioides presenta síntomas parecidos a los de la gripe, que incluyen inquietud y ansiedad, dolores musculares, incapacidad para dormir, ojos llorosos y secreción nasal, náuseas y vómitos, cólicos estomacales y diarrea, y las pupilas dilatadas o ensanchadas. La adicción a los opioides es una enfermedad del cerebro en la que se tiene un deseo abrumador de consumir el fármaco. Usted no puede dejar de tomar el medicamento a pesar del daño que pueda causarle. La adicción no es lo mismo que la dependencia. Se puede ser tolerante a un medicamento o dependiente de este sin ser adicto a él. Por último, la sobredosis de opioides es una afección en la que tomar una cantidad excesiva de los medicamentos puede provocar síntomas potencialmente mortales o incluso la muerte. Los síntomas de la sobredosis de opioides pueden incluir confusión, sentirse muy somnoliento o no estar alerta, náuseas y vómitos, pupilas contraídas o pequeñas, inconsciencia, respiración lenta o detenida y la muerte. Según los Centros de Control de Enfermedades, más de 100 estadounidenses mueren cada día por sobredosis de opioides. Bien, entonces, ¿cómo funcionan finalmente los opioides, no? Uniéndose a receptores específicos en el sistema nervioso, ¿no? Llamados receptores opioides, ¿no? Estos receptores específicos del sistema nervioso, para bloquear la percepción más que nada del dolor, producir efectos analgésicos gracias a la secreción de la dopamina, ¿no? Sedante o en algunos casos eufóricos también, ¿no? Entonces es importante también conocer acerca de la función o cómo este fármaco llega a funcionar en el organismo. Finalmente, pues este tipo de medicamentos es indicado para el tratamiento o el alivio del dolor, ¿no? Como un analgésico. Y anestésicos locales también podría suceder. Antieméticos, antiagonistas también tenemos, ¿no? Manejo del dolor posoperatorio inmediato. También es algo que se tiene que tocar en lo que es la administración de medicamentos, porque lo que nosotros vemos aquí más que nada en esta área son pacientes posoperados, ¿no? Y pacientes muchas veces el dolor no es similar a un dolor que el paciente puede estar sintiendo por alguna posible patología, no. El dolor es aún, se podría decir aún más fuerte
el hecho de que un paciente ha sido posoperado, ¿no? Muchas veces manipulado, la manipulación de las vísceras, si es una laparotomía, el paciente sale con un dolor intenso, ¿no? De esta zona. Si es paciente posoperado por traumatología, el dolor es aún más intenso que de una mujer que haya dado pues parto natural, ¿no? Entonces aquí se tiene que manejar, ya que si no se trata el dolor a tiempo, el paciente podría sufrir algún tipo de complicaciones, descompensación y finalmente pues incluso a entrar a un paro, ¿no? Dependiendo de qué tipo, cómo se encuentre hemodinámicamente, ¿no? Recomendaciones fuertes con evidencias de alta calidad, pues el uso de paracetamol, consideraciones técnicas de anestesia regionales, el ofrecer analgesia en este tipo de pacientes, recomendaciones también administración por vía oral de opioides, ¿no? Evitar la vía intramuscular para administración de analgésicos, elegir analgesia vía endovenosa, controlada siempre, considerar también el uso de analgésicos tópicos locales, si en el caso pues lo requiriera, ¿no? Es poco frecuente en realidad. Considerar la escala de valoración de EVA, ¿no? Primeramente para verificar qué tipo, qué grado de dolor está presentando el paciente, ¿no? Estos sistemas aportan las siguientes ventajas, pues evita que la vía intravenosa, por ello incrementa la movilidad y la comodidad del paciente, ¿no? Son dispositivos programados con la que se evita errores humanos, por ejemplo, la colocación de este tipo de dispositivos que son pocos, en realidad que se pueden contar en los hospitales nacionales, quizás en clínicas se pueden observar este tipo de medicamentos, este tipo de equipos donde se le pone el medicamento en este tipo de bombas y el paciente pues va graduando según el dolor que pueda estar presentando, ¿no? La administración. No obstante, presentar también algunas desventajas, incremento el costo inicial, son bastante costosas, por eso no lo ven normalmente en los hospitales. Finalmente, las medidas de seguridad en el manejo de medicamentos. ¿En qué está relacionado? Pues a los correctos, ¿no? Habíamos hablado acerca de la preparación de medicamentos, también es un aspecto fundamental que se debe seguir en las instrucciones del fabricante de los medicamentos, ¿no? Finalmente, fundamental mantener un registro adecuado de la administración de medicamentos, lo había mencionado anteriormente, y los correctos de la administración, ¿no? Tenemos 10 correctos de la administración, incluso hay unos 15, en España se valora unos 15 correctos los 15 correctos en la administración de medicamentos, ¿no? Igual les voy a mencionar algunos de ellos, ¿no? Y es muy importante entonces tener estos 10 correctos o 15 correctos dentro de esta unidad, ¿no? La unidad de recuperación posanestésica, ya que nos ayuda a que las cirugías se lleven, los procedimientos posoperatorios se lleven de mejor manera, ¿no? Entonces es importante que nosotros, cada uno de nosotros reconozcamos esta regla. Primero, la regla general de los 4 yo, ¿no? Que son parámetros para la administración de medicamento en la unidad de recuperación posanestésica. Yo preparo, yo administro, yo registro y yo respondo, ¿no? Y luego de los 10 correctos, ¿no? Que he agregado ahí los 5 más, ¿no? Para que igual tengan de conocimiento. Se considera la higiene de mano antes cualquier procedimiento, sobre todo antes de la preparación de la administración de algún fármaco, ¿no? Realizar esto como para garantizar la bioseguridad de la administración. Estar entrenado de antecedentes alérgicos del paciente, como también conocer la historia farmacológica del paciente, ¿no? Paciente algún medicamento alérgico, etcétera, ¿no? Consultar, incluso nuevamente pues, se podría consultar al paciente los antecedentes, reacciones alérgicas a algún tipo de medicamento y vigilar los efectos adversos y notificarlo al médico cualquier tipo de síntoma que el paciente pueda presentar. Tomar los signos vitales antes de la administración de fármacos es importante.
nosotros solo tenemos que verificar la monitorización, ya que estos pacientes están en constante monitorización, ¿no? De las funciones vitales. Medicamento correcto, confirmar el nombre, la concentración y preparación antes de preparar, y poder administrar estos medicamentos. Aquí está, ¿no? A esto me refería. Cuando nosotros hablamos del medicamento correcto, tenemos que verificar muy bien que sea el medicamento que se está indicando, pero a veces mucho por el apuro, Mucho, quizás mucho puedes, cuidado de puedes, las noticias, lo que escuchas. ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien desea hablar? Bien. Eso es lo que les comentaba a ustedes, ¿no? Por ejemplo, si se dan cuenta en esta imagen, se ven iguales, del mismo color, estas dos ampollas, pero son diferentes, ¿no? Son diferentes fármacos, ¿no? Entonces, podrían venir así. Entonces, tú te puedes confiar por esto, ¿no? Y puedes llegar a confundir. Parece mentira, pero suele suceder. Entonces, es lo que primero que tú tienes que saber, ¿no? Medicamento correcto, ¿no? Un error de medicamento debe cumplir dos características impredecibles para hacerlo, ¿no? Que tenga potencial para producir daño al paciente y que sea evitable, ¿no? Es importante no fiarte más que nada por la apariencia de la ampolla, ni por la forma del propio medicamento, ya que como hemos podido ver muchas veces en los hospitales, ha habido múltiples casos o ocasiones en la que la isoapariencia, ¿no? de estos entre medicamentos muy diferentes y de la no isoapariencia entre medicamentos iguales incluso, ¿no? Como aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un medicamento diferente, en la misma, casi la misma apariencia, pero diferentes tipos de medicamentos. Aquí tenemos un mismo medicamento igual, pero diferente dosis, ¿no? Entonces vemos uno es de 25 miligramos sobre 10 mililitros, mientras que el otro es de 50 miligramos por 10 mililitros. Entonces, eso también tenemos que verificar muy bien. Este es un ejemplo no quiere decir que este medicamento es lo que usamos en la unidad de recuperación post-anestésica, pero es un ejemplo a lo que les quiero mostrar, ¿no? Que tenemos que verificar el medicamento correcto. Aquí igual, por ejemplo, tenemos un medicamento de 1 gramo, igual, ¿no? Y por ahí puede variar solo la tapita, ¿no? Del color, pero es de 500 miligramos. Pero por ahí, por el apuro, ¿no? Olvidas ver esta información, entonces tienes que tener mucho cuidado. Igual con la glucosa. La glucosa viene en presentación de 10% a del 5%. Mira, se dan cuenta, en el mismo frasco, igual. Casi nada podría cambiar si en el caso te pones detenidamente a mirar y ves que es del 10% y del 5%. Entonces, eso tienes que verificar también. ¿Para qué esto, con qué importancia tiene, ¿no? ¿O qué significa el hecho de que un error de medicamento debe cumplir dos características impredecibles para hacerlo? Que tenga potencial para producir daño y el paciente que sea, al paciente y que sea evitable. Para que una situación se considere un error de medicamento debe cumplir dos condiciones claves. Tener el potencial de causar daño al paciente y de ser evitable. Si tiene el potencial de causar daño al paciente, eh, esto quiere decir que aunque no haya producido un daño real, podría haberlo causado, ¿no? Por ejemplo, una dosis equivocada o un medicamento no indicado, ¿no? Por ejemplo, de la glucosa, ¿no? Indican el 5% y tú le pones la glucosa del 10%, ¿no? Entonces, ahí ya estamos viendo que este medicamento podría causar daño al paciente. Ser evitable significa que no debía haber ocurrido si no hubieran seguido correctamente los procedimientos, protocolo o buenas prácticas, como les mencionaba anteriormente, ¿no? Medicamento correcto. Entonces, esto quiere decir, si un paciente se le administra un medicamento diferente al recetado o al indicado, pero no sufre efectos adversos, igual sigue siendo un error, ¿no? ¿Por qué?
porque pudo haberle hecho daño al paciente, ¿no? Entonces, tiene el potencial y se pudo haber evitado, sí, sí, porque esto se podría verificar, ¿no? Incluso si es que se verificaba correctamente el nombre del medicamento, ¿no? Entonces, quiere decir que un error de un medicamento no depende de que cause daño, sino de que tenga el riesgo de hacerlo y ser prevenible. Por eso es fundamental detectarlos y reportarlos incluso si no hubo alguna consecuencia visible. Bien, con esto he terminado el tema del día de hoy. Quisiera ver si hay algunas preguntas en relación a lo que hemos hablado hasta el momento. Bien, ¿alguna pregunta que tengan en relación a lo que hemos mencionado? Bien, veo algunas preguntas acá en el chat. Dosis de midazolam en adulto. Bien, la dosis de midazolam en adulto varía según el objetivo clínico, ¿no? La vía de administración y el estado propio del paciente. ¿Quién lo va a ver esto? Es el médico anestesiólogo, ¿no? Y quien nos va a indicar incluso la dosis de estos tipos de medicamentos es el médico anestesiólogo. Ya les dije en primera instancia, la enfermera no es la que Hola, Grover. indica básicamente ello, Mira, ¿no? Pero si bien, si por viene en el ejemplo, si carro, es ahí una va a sedación haber sitio, preoperatoria, claro, no adentro de la y puede cochera, ser por entonces no vía entra, intramuscular o pero vía hay. intravenosa, ¿no? La dosis inicial recomendada podría ser Listo. que el Sí, médico sí, ponga de ok. 1 Porque, a mira, 2,5 si los miligramos carros, ahorita no hay intravenosa carros, pero si lenta, alguno ¿no? viene, También es podría un ser, espacio y se y, puede poner entre otros diagonal. usos, casos clínicos también, ¿no? O sea, va a haber espacio de todas ¿Algún maneras, tipo no de al frente del pregunta que garaje. tengan? Ese, Grover. ¿Sacar el carro? ¿Dónde? Sí, claro, claro, sí. Guardar el espacio y después volver a guardarlo. Listo, perfecto, ya está. ¿Alguna Ok. pregunta más? Más seguro, sí, ya está. ¿Estás viniendo? ¿Vas a venir? Bien. Si no Axel. hay Ya, alguna pero pregunta, entonces vienes a damos por dormir y de terminado acá al salimos. tema del día de hoy. Ya. Bien, agradecerle su participación. Nuevamente también agradecer a la Casa de Estudio por la confianza. Bien, buenas Ya. noches con todos. Nos vemos hasta otra oportunidad. Ya lo entendí. Como, o sea, vienes para dejar un carro, te llevas el Peugeot y regresas. ¿Para qué? Ah, bueno. ¿Aló, Bueno. me escucha? ¿Y si te vienes con alguien